Queridas amigas y amigos, en este programa vamos a conversar con tres personajes sumamente interesantes. Gustavo Coronel, quien nos habla del contenido y por qué le envió una carta al presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden. Con la embajadora en Guatemala, María Teresa Romero, que nos va a contar las gestiones que hizo para garantizarle algunos servicios muy importantes a los venezolanos que viven en Guatemala. Y con José Saiter, director de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, FUNGLODE, presidida por el expresidente de República Dominicana, Leonel Fernández. Saiter nos va a hablar de todo el servicio educativo y de apoyo en todo sentido que presta esta fundación. Y no olviden que si este tipo de programas les gusta, les pedimos suscribirse a nuestro canal. Bueno, queridas amigas y amigos, aquí seguimos en Actualidad con Alexis Ortiz por Bienvenidos Venezolanos TV, este canal de apoyo a nuestros hermanos venezolanos y latinoamericanos. Fíjense ustedes lo que les quiero decir. Durante el periodo de la democracia civil, entre 1958 y 1998, la democracia civil produjo unos gerentes públicos modélicos. Le voy a mencionar algunos aquí. Por ejemplo, fíjense ustedes, Enrique Tejera París, Manuel Pérez Guerrero, Rafael Alfonso Rabán, Juan Pablo Pérez Alfonso, Arnoldo Gabaldón, Andrés Aguilar Masley. Pero hoy vamos a hablar con un gerente público y también privado realmente de lujo, el doctor Gustavo Coronel. Bienvenido, Gustavo. Muchísimas gracias, Alexis. Encantado de estar contigo. Sí, señor. Fíjate tú, Gustavo, no, para nosotros es realmente es un honor, es algo muy placentero, porque tú eres uno de los venezolanos que admiramos por tu decencia, por tu competencia y por tu coraje. Sí, son tres virtudes que realmente es necesario resaltar. Ahora, en estos días, Gustavo, estuve leyendo, en estos días no, ayer o hoy, una carta que le mandaste al presidente electo, que ya dentro de poco asumirá la presidencia de los Estados Unidos, el antiguo vicepresidente Joe Biden. Esa carta me dejó muy impresionado por todo lo que dices allí, todas las recomendaciones y las solicitudes que le haces al presidente Biden. Me gustaría que le contaras a la gente de esa carta, por qué la hiciste y cuáles son las proposiciones que haces. Sí, mira, escribí esta carta, Alexis, porque yo creo que es oportuno con el nuevo gobierno en los Estados Unidos explorar un poquito cómo puede un país como este, en los Estados Unidos, ayudar a Venezuela, a la Venezuela que vendrá después de esta pesadilla de 21 años del chavismo, ¿eh? Claro. Y he pensado yo que la tentación de los venezolanos sería la de decir, bueno, la ayuda que puede darnos los Estados Unidos tiene mucho que ver, o todo que ver con el dinero. Necesitamos mucho dinero para poner a Venezuela de nuevo en pie. Sin embargo, yo estoy convencido de que lo fundamental para Venezuela, aunque el dinero sea importante, no es el dinero como tal, sino políticas públicas adecuadas a la Venezuela del futuro y un cambio actitudinal profundo en el pueblo venezolano. Este cambio actitudinal profundo en el pueblo venezolano no se ha dado en todos estos años, simplemente porque es algo que toma bastante tiempo. Esto no es un cambio actitudinal en una población de 30 millones de personas, no se puede dar de la noche a la mañana. Necesariamente tiene que cortar a través de ciclos políticos de 5 años. Y nuestros políticos están muy tentados de buscar soluciones que, en su entendimiento, solucionen el problema venezolano en 5 años, que es el tiempo que ellos tienen en cada ciclo político. Y eso es imposible. Nosotros vamos a necesitar un par de generaciones para convertir lo que es hoy en día un par de generaciones, dijiste, Gustavo. Un par de generaciones para convertir el país de 30 millones de gente en una masa crítica de buenos ciudadanos.
Si nosotros no tenemos una masa crítica de buenos ciudadanos en Venezuela, no importa cuánto dinero recibamos de otros países, nunca vamos a poder salir del foso donde estamos en este momento, ¿no? Venezuela está en un foso tan horrible que estamos a la par de Haití en América Latina, a la par de los países africanos más pobres, más atrasados. Entonces, ese cambio actitudinal profundo es el objeto del envío de mi carta al presidente Biden. Tú pones el acento en la educación, ¿verdad, Gustavo? Sí, sí, porque la educación ciudadana es la base del edificio que queremos construir para el futuro. No importa cuántos pisos le pongas tú a nuestro nuevo edificio en Venezuela, si tú no tienes unas bases firmes sobre las cuales vas a fundamentar este edificio, esto se viene abajo, ¿tú ves? Entonces, este cambio actitudinal profundo no se puede lograr, como te decía, en 4 o 5 años. Se tiene que lograr a través de por lo menos 2 generaciones de venezolanos. ¿Eso cuántos años serían más o menos? Bueno, yo supongo que sería de 20 a 25 años, que históricamente no es mucho tiempo, pero políticamente es una eternidad, porque los políticos nuestros están acostumbrados a pensar en 3 a 5 años como el tiempo más remoto. Pues. Aprovecho para decirte, Gustavo, que yo recuerdo una vez haberle oído decir al presidente Eduardo Frei Montalva, el viejo presidente chileno, que el gran drama de los latinoamericanos era la propensión que teníamos al inmediatismo. Por supuesto, porque es que los políticos, por definición, actúan sobre la base de lo que pueden lograr en su tiempo en el poder. Y esto es un contrasentido para Venezuela, porque de nuevo, los venezolanos hemos estado sujetos a una percepción de inmediatismo, como tú bien lo apuntas, esperándolo todo del Estado. El venezolano generalmente se ha acostumbrado a pensar que el Estado le debe todo, que debe darle vivienda, que debe darle empleo, y la Constitución nuestra lo garantiza, que es un tremendo, es un fraude tremendo. Tú tienes infinidad de artículos en la Constitución nuestra que dicen el Estado le garantizará empleo, salario, atención médica, vivienda, es decir, lo cual es imposible de cumplir. Entonces, esa actitud del venezolano tiene que cambiar so pena de permanecer indefinidamente como un país de tercera categoría, que es lo que somos en este momento. Entonces, he pensado yo, siguiendo las líneas de un profesor de Harvard llamado Joseph Nye, que habla del poder blando para contrarrestarlo con el poder duro al cual han estado acostumbrados los Estados Unidos por muchos años en América Latina. Si los Estados Unidos se compromete con Venezuela de Estado a Estado en estructurar e implantar en asociación con el gobierno de Venezuela un programa que lleve a los venezolanos desde la primaria hasta el fin de la secundaria, un programa bien estructurado de educación ciudadana que le dé a los venezolanos las nociones de buena ciudadanía, de cómo comportarse en sociedad, de cómo manejar el dinero, de cómo trabajar y no esperarlo todo del Estado, mientras el niño de 5 años, cuando tú le tratas de implantar esto hasta que tenga 18 años y salga hacia la universidad, ya ha adoptado como una segunda naturaleza esa tendencia a la buena ciudadanía, a convertirse en un buen ciudadano activo, es decir, a remar junto con otros venezolanos de manera sincronizada para la consecución de los objetivos de la comunidad, de la nación, y no para la consecución de sus propios objetivos personales, ¿no? Es un cambio actitudinal, entonces, que se necesita en Venezuela. Yo he estado remachando esta noción por años y realmente nadie me escucha.
nadie escucha porque, como te digo, nadie está interesado en esperar 25 años. Y sin Sí, señor. embargo es la única manera de salir adelante como país. Tener una sociedad en la cual la mayoría de la gente sea buenos ciudadanos y no solamente pidan derechos, sino que cumplan con sus deberes. Ese es básicamente el planteamiento. No, sí, una carta que yo quedé maravillado y que la he estado reenviando porque la gente tiene que leer esa carta. Ahora fíjate tú, mi querido Gustavo, tú eres un tipo con fama de ser clarividente, y una fama justificada, que la merece. ¿Cómo ves tú, cómo vislumbras tú el futuro que nos queda cuando logremos por fin salir de la pesadilla castrochavista? Sí, bueno, mira, yo creo que nosotros tenemos por delante por lo menos un par de escenarios, quizás tres escenarios. El primer escenario, no en orden de preferencia mía, es lo que pudiésemos llamar más de lo mismo. Es decir, un grupo de nuevos líderes, pero que todavía compartan muchos de los mitos y las leyendas y los dogmas que han predominado en la Venezuela de los últimos 50, 60, 70 años. Es decir, que el Estado deba asumir el control y la operación de las empresas llamadas básicas, cuando en realidad las únicas empresas básicas que deberían existir en Venezuela, como decía Diego Bautista Urbaneja hace años, es la educación y la salud, más ninguna otra. Entonces, mientras ese espíritu y esa tendencia estatista prevalezca, nosotros podemos tener jóvenes líderes, pero seguiremos atrasados en comparación con otros de lo que debe ser el Estado. Ese es un escenario pesimista. Y el segundo, El segundo escenario sería que tengamos unos líderes con una concepción, no solamente una concepción moderna de lo que debe ser el Estado, de lo que debe ser la nación en contraposición con el Estado, sino que tengan también la capacidad de inspirar al pueblo a seguir esos ejemplos. Porque, entonces, ese país se despojaría de esos mitos del pasado fundamentalmente estatificantes y se dedicaría entonces a ser un país de buenos ciudadanos. Ese segundo escenario estaría esencialmente apuntalado por ese programa sistemático de educación ciudadana para construir esas generaciones futuras de buenos ciudadanos. Ese sería, por decirlo así, el escenario optimista, y yo creo que es el único escenario que nos puede sacar realmente adelante, como que si uno le da suficiente tiempo, digamos 50 o más años a partir de hoy, pudiera ver a Venezuela como perdiendo su identidad de nación independiente para integrarse a un bloque geopolítico de mucho mayor tamaño, de mucho mayor rango. El ejemplo más concreto, que es histórico, es el ejemplo de la Gran Colombia. Simón Bolívar pensó en una Gran Colombia, en la cual Venezuela era apenas un participante. sí, un Nosotros departamento. tenemos un departamento. En un escenario de esta naturaleza, un escenario futuro a largo plazo, Venezuela bien podría convertirse, transformarse junto con países vecinos del bloque andino e inclusive países muy lejanos de la región latinoamericana en una nación latinoamericana tipo Unión Europea, pero ya con una Pero fisonomía de nación. esa nación latinoamericana no es conveniente en estos nuevos tiempos que incluya Estados Unidos y Canadá. Bueno, yo diría que la primera aproximación debería estar basada en afinidades culturales, E idiomática. afinidades idiomáticas, porque si bien es cierto que los Estados Unidos y Canadá son países muy adelantados,
tendrían un problema de de choque ajuste, ¿no? cultural con el resto de los países. Lo fundamental es visualizar que un país pequeño como Venezuela, como Colombia, como Ecuador, Chile, Bolivia, por sí mismos no son ya factibles, no son viables, como se diría. No somos viables como países independientes en un planeta donde los problemas se están haciendo de una dimensión tan grande que no podemos atacarlos como pequeños países. Claro. Y los Tenemos que espacios buscar nacionales se están una, integrando. una integración. Por ejemplo, yo considero que Brexit ha sido lo que llamaríamos un salto atrás geopolítico. De parte del Brexit, Reino Unido, sí. porque la tendencia fundamental es integración a fin de resolver los problemas de rango planetario. Sí. Esto implica muchas cosas, ¿no? Políticamente, por ejemplo, en este momento el presidente que está saliendo en los Estados Unidos, el presidente Trump, ha ido contra esa corriente integradora. Ha tratado de regresar al concepto de América primero, de nosotros somos los intereses nuestros son los únicos que valen, y habla de patriotas versus globalistas, cuando en realidad el ser humano está tendiendo inevitablemente hacia un globalismo mucho más y más acentuado a medida que pasa el tiempo, ¿no? Bueno, Esos mira, son un poquito Gustavo, los... qué bueno, chico, qué buena esta conversación contigo, qué ilustrativa, qué valiosa, qué instructiva. Fíjate tú, creo que vamos a tener que hacer otro programa sobre esta cuestión de la Ajá. evaluación de la globalización como un proceso histórico más o menos irreversible. Bueno, muchísimas gracias, queridas amigas y amigos, por habernos visto y escuchado, y a nuestro muy querido y muy admirado Gustavo Coronel por haber estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Alexis. Okay. Bienvenidas, queridas amigas y amigos, a Actualidad con Alexis Ortiz, aquí por Bienvenidos Venezolanos TV, esta televisora digital de apoyo y servicios a los venezolanos y a nuestros hermanos latinoamericanos. Hoy vamos a conversar con una criolla de lujo, nuestra embajadora en la República de Guatemala, María Teresa Romero. Ella es periodista, estudió periodismo. Yo recuerdo que cuando estudiábamos en la escuela de periodismo yo la veía con mucho interés porque era una jovencita muy estudiosa, muy inteligente, pero sobre todo muy disciplinada. Yo sabía que ella iba a llegar muy lejos. Ella es doctora en ciencias políticas y es profesora jubilada de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela. Bueno, bienvenida, mi querida María Teresa. Caramba, qué bueno que estés con nosotros aquí en nuestro canal. Gracias, Alexis. Siempre a la orden. Un gran honor para mí estar aquí en tu programa y con todos tus televidentes. Bueno, el honor es para nosotros que una embajadora de tu rango esté compartiendo este tiempo con nosotros. Y cuéntanos, María Teresa, como embajadora en Guatemala, ¿cómo te ha ido? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Muy bien, debo decir que muy dura, como lo ha pasado la gran mayoría de los embajadores de Guaidó, del presidente Guaidó, pues porque hay muchas limitaciones, ha habido muchas limitaciones económicas, políticas, y a eso se suma pues la pandemia. Fíjate tú que eso retrasó incluso mi entrega de credenciales diplomáticas al presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei. Pero finalmente se hizo, hay un muy buen entendimiento, es realmente un buen aliado el gobierno del presidente Yamatei con el presidente Guaidó y hemos podido avanzar en varios términos, ¿no? Empecemos por el consular. Desde octubre a diciembre, cuando yo estuve en Guatemala, ahorita no me encuentro allí, pero ya pronto voy a volver, se pudo iniciar un servicio consular con 3 documentos que nos aprobaron la Cancillería y el Instituto Guatemalteco de Migración, que se pueden dar a los venezolanos, y eso les facilita muchísimo la estadía, de estar bien allá en Guatemala y poder salir y entrar de Guatemala sin problemas. Uno de los
documentos es un certificado de extensión de pasaporte vencido que acata el decreto del presidente Guaidó de extensión de pasaporte de 5 años. Eso es una maravilla, porque en Guatemala, quien no tenga vigente el pasaporte tiene que pagar multa. De modo que eso le ha facilitado muchísimo los trámites internos de los venezolanos, pero también la posibilidad de entrar y salir de Guatemala. Y así pasos importantes en el área diplomática y política esencialmente. Mira, ¿y tu relación con el presidente Gianmattei y con el canciller? ¿Cómo se llama el canciller? Pedro Brolo, canciller Pedro Brolo, excelente, muy buena. Debo decir que no solamente el gobierno, es que el pueblo guatemalteco es un pueblo que tú recordarás, Alexis, pasó por vicisitudes muy graves, ¿no? Allí hubo una guerra civil prácticamente. La guerrilla, el pleito con la guerrilla, la lucha armada de Guatemala duró como unos 30 y pico de años. O sea que es un pueblo que sabe por lo que está pasando Venezuela y ha sido muy solidario con los venezolanos. No, sí, el pueblo guatemalteco, primero, como hubiera dicho Darcy Ribeiro, el antropólogo brasileño, es un pueblo testimonio, es decir, un pueblo que tiene atrás una gran civilización precolombina, quizás la más importante desde el punto de vista intelectual, que es la civilización maya. Además, es un pueblo que conocimos por la obra de un gran guatemalteco, Miguel Ángel Asturias, Los hombres de maíz, sobre todo El señor presidente, y ahora últimamente por una novela de Mario Vargas Llosa que reivindica a Jacobo Arbenz, que había sido una persona maltratada históricamente. O sea que Guatemala realmente es muy, pero muy interesante. Yo tuve la oportunidad. Muy interesante, y si tú ves y vas a Guatemala, además de lo que te estaba diciendo, que la gente es una cultura abierta. Los mayas eran comerciantes, no eran como los aztecas, por cierto, sus vecinos de al lado, que eran unos guerreros. Eran unos comerciantes y eso tú lo ves. Y eso, Guatemala, tú ves que está en pujanza económica, en desarrollo. Claro, la pandemia ha parado ese proceso, pero en general es una persona abierta al desarrollo y abierta a las culturas que son distintas. Y, por ejemplo, con los venezolanos no hay ninguna muestra de disgusto porque se encuentren allí, de xenofobia, nada de eso. De modo que la situación de los prácticamente 8.000 a 10.000 venezolanos que se encuentran en Guatemala es buena en general, y el problema que quedaba, que era el problema de no tener todos los papeles porque no le llegaban a través de la embajada del régimen madurista, pues está en vías de solución y la gente pues venezolana está agradeciendo todo ese paso. De modo que yo te diría que ha sido muy buena mi experiencia en Guatemala. Sí, Guatemala, ya estábamos diciendo cómo viene heredando una civilización extraordinaria de poetas, de filósofos, de comerciantes, de astrónomos. ¿Y cómo te ha ido con los venezolanos, la relación tuya con la comunidad venezolana que está en Guatemala? Bien en general, porque como te digo, estaban desesperados. La comunidad venezolana quería no estar ilegal, quería cumplir con todas las disposiciones y trámites que le pide el gobierno guatemalteco, y caramba, la embajada, que no había embajador, por cierto, en Guatemala. Cuando yo llegué el año pasado, cuando fui nombrada por el presidente Guaidó, ya no había embajador porque la embajadora Elena Salcedo, que era del gobierno de Maduro, había sido nombrada persona non grata. La habían expulsado de Guatemala en el 2018 por injerencia y adoctrinamiento, injerencia en los asuntos internos de Guatemala, dado que estaban adoctrinando a grupos indígenas y pues haciendo vida y planificando con grupos radicales marxistas. De modo que cuando yo llegué lo que había era un representante que ya se fue, y bueno, y el representante no les, como siempre pasa
lamentablemente en las misiones diplomáticas que representan a la dictadura de Maduro, Alexis, que no solucionan los problemas de los connacionales, todo lo contrario, se lo dificultan. Y además cobraban una cosa exacerbada en dólares por cualquier papel que se les diera. De modo que la comunidad de venezolanos estuvo muy feliz, me ha ayudado en muchas cosas porque saben que he estado limitada en términos financieros, que yo no cuento con la residencia de la embajada que es propiedad del Estado venezolano, pero para no tener problemas el presidente Yamatei y su gobierno pues han preferido que hagamos las cosas poco a poco, o sea que yo cuando llego a alquilar algo, ¿no? Claro. Entonces la gente realmente me ha ayudado, sabe que la oficina que tenemos no puede ser una oficina como se merecería la comunidad, sino un espacio muy pequeño que ha sido habilitado y prestado por una familia venezolana, y la gente con todo y eso ha entendido los problemas, está muy feliz que se le hayan sacado sus papeles y no he tenido cuestionamientos ni críticas. Ahora, fíjate tú, me alarma mucho y de alguna manera me duele que Elena Salcedo, que estudió con nosotros en la Escuela de Periodismo, haya descendido a ese nivel de agresión que la condujo a que la declararan persona no grata. Realmente que es triste, ¿no? Terrible. Todo es una compañera de estudio de nosotros. Así fue, así es, y bueno que lo recuerdes, ¿no? Yo tampoco me imaginé, yo no la vi, cuando yo llegué, te digo, ya ella no estaba allá, pero lo que se dice de ella es terrible, ¿no? Por ejemplo, en una de las universidades, la universidad más importante es la universidad estatal, que es la San Marcos, creo que se llama, o esa es la de Perú. En este momento, esa es la de Perú. Siempre las confundo, bueno, pero se creó una cátedra Hugo Chávez, ¿no? Imagínate tú. Y después de haber pasado Guatemala por tantos problemas con la guerrilla, con la izquierda radical, con la lucha armada, caramba, venir lo que hacen cuando llegan a los países es tratar de alborotar y de desestabilizar las democracias. Y eso fue lo que hizo esta señora compañera que nosotros tuvimos. Y es realmente lamentable cómo se dogmatizan, ¿verdad? No, es terrible, terrible. Realmente que uno lo ve con, aparte de que lo ve con escándalo, también con mucha tristeza. Mira, ¿y tu relación con tu jefe, el presidente legítimo Juan Guaidó, cómo ha sido? Mira, pues muy bien. La verdad que yo respeto mucho y considero a Juan Guaidó una persona, además de valiente, y lo está demostrando en estos últimos días, ¿verdad? Una persona mucho más experimentada para la edad que tiene, ¿no? Sí. Lo veo como que a pesar de todas las críticas que se le hagan, ha hecho un esfuerzo enorme en esta lucha tan desigual y tan dura que estamos llevando los venezolanos, y ahí sigue firme a pesar de todos los pesares internos y externos que tú sabes bien que son muchos. Pues mi comunicación personal con él y con mi jefe más inmediato, que es el canciller Julio Borges, han sido muy buenas, igual con el grupo y el equipo de trabajo. Nos hemos ayudado mucho, sobre todo, no solo el equipo en general, sino los embajadores que estamos acreditados en Centroamérica. Es decir, hemos trabajado muy juntos en bloque para ayudarnos con los embajadores de Honduras, Costa Rica y Panamá. De modo que ha sido una experiencia. Y El Salvador, me imagino, también. El Salvador no hay. En El Salvador ¿No hay embajador en este momento? No hay en este momento. Bueno, mira, aquí me está llamando la atención Pedro Cabrera, nuestro productor general. Pedro Cabrera, sí, nuestro productor general, porque dice, la embajadora dijo que se habían activado 3 documentos, pero solo mencionó uno, el pasaporte.
Sí, ciertamente. Bueno, uno es la extensión y vigencia del pasaporte venezolano por 5 años. Ok, Ese es el principal. Pero otros 2 documentos que piden allí para los venezolanos que quieran sus residencias sean permanentes o temporales, que es lo que funciona allá, les piden también un certificado de vigencia del pasaporte para aquellos que no lo tengan vencido, obviamente. Y por claro. otra parte, una carta que por esa cartica cobraban $50, donde se señala que en Venezuela no se emiten antecedentes policiales, sino solamente penales. Sí, señor. Entonces, ahora que a partir del 11 de este mes de enero, abrimos otra vez las oficinas de la sección consular de la embajada y vienen unas nuevas reuniones con Migración y Cancillería guatemalteca para conseguir otros certificados y papeles que les sirvan a los venezolanos. Ya tenemos detectados cuáles son los más importantes y, como te digo, pues la idea es fortalecer y aumentar el servicio exterior, perdón, consular que estamos dando a los venezolanos que hacen vida en Guatemala. ¿Esa certificación para avalar el pasaporte la das tú como embajadora? Sí, sí, las 3. Y la Las estamos tres. completamente automatizados, pues los venezolanos pueden pedir o deben pedir sus trámites a través de nuestra página web, se registran en la embajada, que es un requisito obligatorio, y después hacen la solicitud de 1, 2 o los 3 documentos que hasta ahora le estamos ofreciendo. Por otra parte, estamos como en esa función tan importante de ser, digamos, correa de transmisión entre los venezolanos, la Cancillería y el Instituto de Migración, u otra, la policía, las cárceles u otras instituciones guatemaltecas, porque antes no estaban representados. Era realmente muy triste. Entonces, ahí siempre se suscitan problemas y los venezolanos necesitan cooperación, ayuda, que se les dirija, que hable, que alguien alce la voz por ella para que estén mejor y que puedan solucionar los problemas que se les presenten. Bueno, muchísimas gracias a la embajadora María Teresa Romero. Fue muy grato conversar con ella y recibir estas orientaciones sobre su trabajo en Guatemala. Y gracias a ustedes, queridas amigas y amigos, por habernos visto y oído. Ya regresamos. Bueno, bienvenidas, queridas amigas y amigos, a Actualidad con Alexis Ortiz, aquí por Bienvenidos Venezolanos TV, este canal de servicio para los venezolanos y para nuestros hermanos de Hispanoamérica. Hoy vamos a conversar sobre una entidad que ha adquirido mucho prestigio y mucha eficiencia. Se trata de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, FUNGLODE, una fundación que está presidida por el expresidente de República Dominicana, Leonel Fernández, y su actual director general, director ejecutivo, es José Saiter, un veteranísimo en estas lides, un querido amigo además. Bienvenido, José Saiter. Gracias Alexis y buenas tardes. Primeramente, quiero dar las gracias por la invitación y además enviarle un caluroso saludo a tu audiencia, que yo sé que es vasta. Bueno, hermano, vamos a comenzar por una cuestión. Esta fundación tiene mucho prestigio, ha sido muy útil, pero hay una crítica reiterada a nuestro amigo el presidente Fernández, que es que el empeño en seguir buscando la presidencia de la República Dominicana, que ya la ejerció de manera provechosa, mientras que hay un reconocimiento muy grande que se le hace, que es a la labor que ha cumplido, la labor muy exitosa que ha cumplido la Fundación FUNGLODE. Incluso vi un video en el cual el presidente del Miami-Dade College, el doctor Eduardo Padrón, un hombre muy de una gran reputación en todos los Estados Unidos, le hace un reconocimiento importante a la Fundación FUNGLODE con motivo de su 20 aniversario. ¿Cómo ves todas estas cosas? Bueno, sí, definitivamente fue para nosotros un gran orgullo el video que hizo el doctor Padrón refiriéndose al 20º aniversario de FUNGLODE.
Déjame darte una breve historia de cómo es que surge la fundación, porque creo que es importante que sea sobre la base. Cuando el presidente Fernández culmina su primer periodo en el año 2000, él apenas tenía 45 años, o sea que era una persona relativamente joven y quería mantenerse en la palestra pública. Entonces lo que hace es que viene la idea de una fundación al estilo Brookings Institution de Washington, o sea, lo que es un centro de pensamiento. De manera que la idea surge en el año 2002 de establecer este centro de pensamiento que tenga una incidencia a nivel nacional de República Dominicana, un centro de estudios que incida en la política pública del país. Entonces, también con el Centro Vargas de Brasil y otros centros más, él se puso a indagar y hablar, y de manera que entonces se crea en el 2002 a la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Entonces, para esa época era simplemente lo que te acabo de explicar como un centro de pensamiento, pero a menudo que iba pasando el tiempo, se iban añadiendo más responsabilidades, más actividades, vino temáticas de medio ambiente, de legal, de economía, una serie de áreas que se fue involucrando la fundación, y hoy en día tiene 13 centros de estudios aquí en la República Dominicana, donde yo me encuentro ahora. Además, personas de renombre mundial vienen a dar charlas aquí a la fundación. Entonces también promovemos la cultura. La Fundación Global cuenta con, o sea, auspicia el Festival del Caribe. También, Oye, te voy a interrumpir para decir que una cuestión que siempre me ha llamado la atención es que el presidente Fernández es un fanático del cine, chico. sí, Una de las veces que conversé con él, me impresionó su conocimiento de todo lo que es la cinematografía. figúrate, cada vez que el presidente va, por lo menos a los Estados Unidos, que yo tengo, o sea, que yo lo acompaño, siempre tenemos que ir a ver una película en un cine cuando se podía, obviamente. Siempre, o una obra de Broadway o al cine. Inclusive su primer hijo, o sea, el hijo varón que tiene, se llama Omar, y fue Sí, por Omar señor. Sharif, aquel actor famoso de Sí, Doctor egipcio, el Zhivago, actor egipcio. que inclusive lo trajo a República Dominicana una vez, a ese actor famoso de Egipto. Bueno, síguenos diciendo, porque te interrumpí para llamar la atención sobre ese hecho Sí, curioso del gran interés del presidente Leonel Fernández por el cine, pero no estabas hablando de los servicios y actividades que cumple la fundación. sí, exacto. La fundación entonces fue creciendo el entusiasmo y se empezaron a hacer investigaciones de criterio público que pudieran ser aplicadas al acontecer nacional. Se fue expandiendo también en seminarios, talleres, cursos de diplomados. Y en la actualidad tenemos lo que se llama el Centro de Estudio Global, que es un estudio o sea, de altos estudios, que donde una persona aquí en República Dominicana viene a hacer un posgrado, porque a través del tiempo nosotros tenemos más de 100 convenios con universidades tanto en Europa como en los Estados Unidos y otras partes de Latinoamérica. Con cuáles, por Entonces, ejemplo, José? Sé que el Miami-Dade College es uno, pero ¿cuáles otras? sí, para referirte y hacerte una aclaración, yo soy el director ejecutivo de la fundación en Ok. la Florida, porque tenemos la oficina central aquí en República Dominicana, tiene su director. Tenemos oficina en Nueva York, que tiene otro director, y oficina en Ok. Washington, y también que tiene otro director. O sea que yo soy el de la Florida. Pero en cuanto a convenios, tenemos en España, particularmente con la Universidad de Salamanca. La También Universidad de tenemos Salamanca es una con la universidad de Sorbona. muchísimo rango histórico. Sí, exactamente. Y tenemos muy buenas relaciones, inclusive lo que van a hacer el posgrado en Europa, particularmente, van a Claro. Salamanca. De ese tipo de relación que tenemos. Entonces, también tenemos en Nueva York con New York University. También tenemos en la Florida con Florida Ok. International University. Y Miami-Dade College fue la primera institución donde firmó un convenio internacional con un centro educativo. También estamos trabajando con la Universidad de Miami, con Lynn University en Boca Ratón.
con la Universidad Central de la Florida, con Miami, con Daytona Beach Community College. O sea, una de las fuentes importantes de la fundación viene siendo la educación y también le hemos añadido la tecnología. Okay. Nosotros allá en la Florida, en la fundación, o sea, la Fundación Global Democracia y Desarrollo de la Florida, porque el presidente nos traza metas en las diferentes áreas donde está la fundación. En el caso de la Fundación de la Florida, lo que a él más le interesa es el desarrollo económico entre la Florida, República Dominicana y el resto de Latinoamérica. Entonces estamos trabajando actualmente en un proyecto que en realidad es un reporte que se llama Alianza Estratégica República Dominicana-La Florida, donde estamos llevando a cabo un estudio sobre el convenio que puede existir entre la República Dominicana y la Florida en el ámbito del comercio, en el ámbito de educación, en el ámbito de tecnología. De manera que es un proyecto que estamos enfocados actualmente. Aparte de eso, estamos también promoviendo el cine dominicano, ya que tenemos una rama en el cine. Estoy seguro que ha asistido, nosotros empezamos hace 5 años. Me recuerdo que con la primera vez que hicimos la muestra de cine allá hace 5 años fueron menos de 100 personas en un teatro. Y en el año 19 fueron más de 1000 personas entre Miami, Fort Lauderdale y Orlando. Lo recuerdo porque yo asistí a una de esas presentaciones, lo recuerdo. Exacto. Y ya para el año pasado teníamos en agenda incluir también a Tampa y Fort Myers, donde radican la mayoría de los dominicanos en la Florida, pero obviamente el COVID hizo de las suyas. Claro. Y hemos tenido que posponer todo. Ahora, y aparte de esas actividades que has señalado, pues es que yo vi en una promoción de la fundación la cantidad de actividades, miles de actividades que han desarrollado, ¿cuánto? En estos 20 años de la fundación, ¿no? Sí, claro. Son miles, como tú dices, de actividades en diferentes áreas, en cuanto a seminarios, en cuanto a charlas, en cuanto a oradores, en cuanto a estudios. O sea que son en los cientos de los estudios. Y también debo señalarte que nosotros, la Universidad de Pensilvania, el Watson Business Institute, sí, ellos hacen un ranking de las fundaciones de Latinoamérica en este caso, y nosotros salimos en el número 40, o sea, dentro de todas las fundaciones de Latinoamérica, que para nosotros es un orgullo hacer un país pequeño, que no contamos como México, como Argentina, como Brasil. Claro. De manera que, y sigue siendo la más importante del Caribe. Y en materia bibliográfica, en materia de libros, porque yo he asistido a la presentación de algunos libros del presidente Fernández, que el presidente Fernández es un hombre intelectualmente consistente. Una de las cosas que hay que reconocerle es que un hombre que escribe libros, o sea que su experiencia como gobernante y como político se la transmite a las nuevas generaciones a través de sus libros. ¿Cómo ha sido el trabajo de ustedes en esa área? Tengo para decirte que la Funglode cuenta con la biblioteca más extensa de la República Dominicana. Tiene más de 200.000 volúmenes o sea, libros presentes allá en la biblioteca. Y ¿En la ciudad de Santo Domingo? En Santo Domingo. Es la más grande del país. O sea, los estudiantes la utilizan mucho, particularmente de las escuelas públicas. Van a la biblioteca, se llama la Biblioteca Juan Bosch, y cuenta con más de 200.000 libros. Nosotros tenemos... Juan Bosch, como el expresidente. Exacto. Sí, okay. Tú sabes que fue un gran literario. Claro, ¿no? Yo lo conocí. Sí. Pasé una mañana conversando con él y fue uno de los momentos inolvidables de mi vida. Ah, bueno, entonces pues el presidente, que es un discípulo de Bosch, en honor a Bosch, pues se nombró a la biblioteca en nombre de Juan Bosch. Entonces, como te digo, es la más grande. También tenemos un programa que se llama Música entre Libros, donde vienen artistas famosos dominicanos y hablan dentro de los libros, o sea, utilizando los libros como fuente de referencia. Pero cualquier escritor nuevo, por ejemplo, que tenga una investigación que valga la pena en el área sociológica, filosófica, política, incluso literaria, ¿contaría con el respaldo de la Fundación? Sí puede. Nosotros contamos también con nuestra propia editorial, sí. O sea que publicamos libros. De manera que si una persona a través de mí o a través de las diferentes fundaciones, de las diferentes fundaciones que existen, puede acercarse con un proyecto y definitivamente es considerado. Aquí lo hacemos.
Aquí se publican cientos de libros, no solamente de personas que están involucradas directamente con Funglode, sino con otras personas que están envueltas en lo literario, literado. Ahora fíjate tú, si uno quiere acceder a los servicios de la fundación, aparte de que si está en República Dominicana puede utilizar la biblioteca y esas cosas, pero si está fuera de República Dominicana, ¿cuál es la manera de conectarse con la fundación? Figúrate, nosotros teníamos, en cuanto a la Florida se refiere, teníamos una oficina en Coral Gables. Okay. Pero entonces, cuando se nos iba a renovar el contrato, ahí vino la pandemia. Okay. Y decidimos que esperar un tiempo para hacer la renovación. Y ahora ya hablé con el presidente sobre el hecho de que la vamos a abrir de nuevo en Coral Gables más o menos en el mes de marzo. Si todo va bien, nos abre el mes de marzo, así que teníamos ya una presencia física. Sí. De todas maneras, si la persona, y hay personas que se comunican conmigo directamente y que tienen inquietudes y que tienen proyectos y que tienen sugerencias, entonces pues lo hacen a través del teléfono. Si deseas, puedo darte mi teléfono público y entonces así se pueden comunicar conmigo. Ok, cómo no. Dilo, por favor, que vale la pena. Sí, es 954-707-7444. Sí, ese es el teléfono y él debe tener una página web y un correo electrónico también, ¿no? Sí, la fundación tiene 2 páginas web porque en los Estados Unidos le llamamos Global Foundation for Democracy and Development, entonces el mismo nombre pero en inglés, que pueden entrar a Global Foundation for Democracy and Development.org y esa es la página de los Estados Unidos que abarca a la Florida, Nueva York y Washington. Y si desea hacerlo a través de la página de República Dominicana es funglode.org. Bueno, mira, dinos una cosa en estos 2 minutos que nos quedan, José. ¿Cuáles son las actividades así relevantes que tienen previstas para el año 2021? Bueno, nosotros estamos inmersos en los proyectos de tecnología. La Fundación acaba de inaugurar un estudio de televisión aquí en República Dominicana dentro de sus facilidades. Entonces estamos concentrados, el presidente quiere hacer un periódico digital latinoamericano. Oye, qué bueno. Ese es el proyecto que viene, o sea, en este año. Nosotros en particular, en la Fundación de la Florida, vamos a empezar un programa en TV Quisqueya, que es un canal de televisión dominicano, pero que abarca todos los Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico y República Dominicana. Y entonces vamos a tener un programa que se llama Perspectiva Latina, porque él quiere que sea un programa que abarque a Latinoamérica. Ya nosotros estamos pensando más bien en Latinoamérica que en República Dominicana. Bueno, es una gran decisión, es una gran decisión. Por favor, te pido que te felicito a ti y te pido que felicites al presidente Leonel Fernández por esa iniciativa. Bueno, y muchísimas gracias, mi querido José Saiter. Y qué bueno haber tenido toda esta información sobre Funglode. Y gracias, gracias a ti, querido amigo Alexis. Y recuérdate que tú eres una persona muy valorada, tanto por el presidente como en persona, y te vamos a estar llamando para consejerías. Sí, señor. Cuenten conmigo. Un abrazo. Igualmente.